Mis amados en el Señor, es momento de hablar de cómo está compuesto y organizado el reino de Dios. Y en esta primera parte vamos a hablar de la forma. En el mundo existen aproximadamente 4.200 religiones y 4.199 son falsas, porque se han contaminado y han apostatado desviándose del verdadero mensaje. De aquellos movimientos o denominaciones convencionales en las cuales han cambiado el mensaje del reino. Y lo que predican es prosperidad, sanidad, diezmos, pactos, siembras, y han dejado de lado el verdadero mensaje del reino de Dios. Y estas iglesias han apostatado y se han contaminado. Porque aunque no niegan a Jesús, pero el mensaje es erróneo. Y estas iglesias están llenas y no caben los siervos o los supuestos cristianos que van a aquellos lugares por conveniencia, por un bienestar, porque en vez de ir a adorar a Dios y por recibir instrucción acerca del reino, su propósito en su mayoría es por conveniencia, porque van a aquellos lugares para recibir un milagro de sanidad, porque quieren oír de que mañana serán prósperos, porque quieren oír de que le van a ir bien en los negocios o que va a obtener un buen trabajo. Y esto es un evangelio. Eso no se le llama evangelio, eso es adivinación, eso es apostasía. Y este mensaje, lastimosamente, en la mayoría de las iglesias convencionales, es lo que suelen predicar. Un mensaje que está contaminado en apostasía. Y si quieres conocer el verdadero mensaje del reino de Dios, el cual el Señor Jesucristo, el Mesías para Israel, el Hijo unigénito y primogénito de Jehová Dios el Padre, envió para que diese a conocer el único verdadero Dios, y su mensaje fue el reino de Dios. Y Jesús muchas veces en analogías, parábolas, ilustró y decía: ¿a qué compararé el reino de Dios? También dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? En que la liberación de la esclavitud del pecado y la reconciliación para con el Padre había llegado para la humanidad. Y como dice el versículo 3 del Evangelio de Mateo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. La iglesia primitiva, la cual fundó Jesús en sus apóstoles fieles, su mensaje fue el reino de Dios. Jesús no habló algo diferente que no fuese el reino de Dios, siendo Jesús mismo el fundamento de la casa espiritual y la piedra del ángulo o la cubierta de remate. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto quiere decir que después de Cristo, los profetas y los apóstoles sobreedificaron en el fundamento del cual es Jesucristo. Y nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento, donde edificaron los profetas y los apóstoles, es decir, en el evangelio del reino de Dios. Un reino perfecto y justo, porque Jehová Dios es perfecto. Y ahora muy bien, surge la pregunta o las preguntas. ¿Cómo está compuesto o organizado el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuándo y por qué se perdió el reino de Dios en la tierra? ¿Dónde se perdió el reino, en el cielo o en la tierra? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace y qué hará para recuperar su reino en la tierra? ¿Y por qué la Biblia, su tema principal, es el reino de Dios? ¿Por qué Jehová Dios se dio su gobernación en la tierra?
¿Quién y quiénes se rebelaron y por qué se rebelaron ante la gobernación de Dios? Si estos seres fueron creados perfectos, todas estas preguntas las responderemos una a una y así entenderemos el reino de Dios. Pero para ello debemos ver la forma palpable del cómo está compuesto o organizado un reino. Y consta de 4 cimientos. Y veámoslos. 1. Una corona, donde tiene un rey. 2. Unas leyes, es decir, su legislación por la cual se rige. 3. Un territorio, es decir, una tierra que está bajo su dominio. 4. Y que tiene unos súbditos. En este caso, la humanidad. Aquí estamos viendo la forma de un reino humano. La humanidad que son gobernados por el rey de ese reino, es decir, que tiene autoridad sobre un territorio y todos aquellos que viven son sus súbditos. Así está organizado un reino en su forma. Si lo comparamos con las naciones, donde cada nación tiene su presidente, sus leyes por la cual se rige para su legislación, donde tiene soberanía de un territorio en el cual ejerce control y protege y tiene súbditos, como un ejército con el cual protege y defiende a la población civil. Es necesario que un reino esté organizado. En la Biblia vemos la forma en cómo Jehová Dios, con el pasar del tiempo, al encontrar a un hombre llamado Abraham, y de su descendencia formó una nación llamada Israel, la cual le colocó rey y reyes. Este reino tenía su rey, sus leyes, su territorio y su ejército y su pueblo. En el libro de Daniel encontramos en los capítulos 2 una imagen que mostraba la forma de la sucesión de los reinos o de las potencias humanas. Diga conmigo, vemos la forma del cómo estaban organizados por un rey, unas leyes, un territorio y unos súbditos, hablando de un reino o de los reinos o naciones del mundo. Ahora, ¿cómo está compuesto el reino de Dios? Y si lo llevamos al reino de Dios, la corona es el rey, que es Jehová nuestro Dios. Sus leyes se rigen por su justicia y su amor. Jehová no hace nada sin estos 2 principios. El territorio, es decir, el mundo abarca todo lo creado por la creación, es decir, la tierra, por su poder, el cual le otorgó a su Hijo Jesucristo para que por medio de él y para él creara todas las cosas, por ser el Hijo unigénito y primogénito, el heredero de todo. Tiene súbditos, de estos su Hijo es el principal y jefe de los seres celestiales llamados ángeles, los cuales conforman su ejército y corte celestial en perfección. La humanidad, seres imperfectos creados junto con los ángeles, a excepción del Hijo Jesucristo, porque fue engendrado por el Padre, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, siendo el arcángel Miguel, que significa ¿quién como Dios? En la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando cumplido el tiempo, reciba poder, autoridad, señorío, gobernación y reino, dice Pablo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para subir en las nubes y así recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entendiendo esto, el reino de Dios es perfecto porque Jehová es perfecto y justo. Su reino se rige en la justicia y el amor. Su reino está organizado por ser la cabeza, el soberano y el todopoderoso, y por encima de él no existe nadie. Luego está su Hijo, Jesucristo, el heredero de todo, y por medio de él creó todas las cosas, sean visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. En tercer lugar están los seres celestiales, espirituales, llamados ángeles, serafines, querubines, ángeles, los cuales obedecen por amor a él y siguen la humanidad, la cual habita en la tierra, es decir, tú y yo, y lo que vemos en cuanto en las cosas visibles.
Así decimos que el reino de Dios es perfecto, organizado, justo, donde prevalece la verdad, la justicia, el amor, la bendición y la paz estará por siempre, porque seremos gobernados por un Dios todopoderoso para siempre, en completa y grande bendición. En el próximo video continuaremos con la segunda parte. Dios nos bendiga.